Podemos desear que hayan 10 pasos, 10 claves, 10 secretos para el éxito. El problema es que hay 10 millones de detalles y el diablo vive en los detalles. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yam, me pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Hola, ¿cómo te va? Te va a parecer que te voy a hablar de proyectos, programas y portafolios. Y te voy a hablar de proyectos, programas y portafolios, pero solamente como una excusa para hablar de negocios. Fíjate bien, solamente el 10% de los programas y los grandes proyectos estratégicos, esos que definen la existencia de las empresas muchas veces, inclusive de gobiernos, solamente el 10% tiene éxito. Piensa bien, un 10% de desvío se considera como exitoso y un 10% en 10 millones de dólares es 1 millón que se pierde. El 70% de las iniciativas de cambio organizacional fracasan. De toda esa plata que se esperaba obtener, se llama retorno de la inversión de los proyectos y las iniciativas, hay un 46% que nunca se obtiene. Solamente en tecnología, en el ámbito de tecnología, a nivel global, cada año se pierden más o menos 6.2 billones de dólares. 6.2 millones de dólares. ¿Qué es rescatar un programa? Desde el punto de vista de negocios, eso significa poner al programa en un estado de ejecución tal que el cliente esté racionalmente convencido de que podrá obtener un conjunto consensuado de beneficios con un presupuesto y plazos determinados, de tal forma que cumpla con los objetivos del caso de negocios. Por lo tanto, lo primero a determinar es ¿cómo se vería el programa en problemas una vez rescatado? Verificar si existen escenarios de rescate aceptables, si la organización está dispuesta a realizar el esfuerzo y si el alcance que sobreviva luego del rescate consigue satisfacer un caso de negocios revisado. Nuestro sistema para rescate de programas se compone de 3 momentos muy específicos. En primer lugar, el entendimiento de qué hay que rescatar, por qué habría que rescatarlos y si vale la pena hacerlo. En segundo lugar, preparar las condiciones para ese rescate. Y en tercer lugar, por fin, el trabajo mismo de rescate. Estos 3 momentos tienen herramientas, enfoques y características propias que se desarrollan en función de las necesidades del caso. Durante la caracterización del caso de rescate, es preciso verificar que el objeto de rescate está claramente definido en términos de alcance, costo y plazos, que todos los sponsors se han puesto de acuerdo en que no hay una forma actual para poner en curso nuevamente ese proyecto. Por otra parte, que la iniciativa continúa siendo relevante para la organización. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás? Y te pido que me lo respondas de la siguiente manera. Aprieta pausa, después de que termine de hablar esto. Toma un cuaderno y anota las pérdidas que has tenido en la ejecución de los programas. 10% de desvío, 20%. Anota esas pérdidas. Además suma los negocios que has perdido por no tener esos programas funcionando en su lugar o por dispersar la atención. Y si quieres también puedes sumar
las oportunidades que otras empresas han perdido por no ejecutar correctamente y que tú podrías haber aprovechado. Vamos, métele con eso y nos vemos en un rato. Luego de analizada la oportunidad, conveniencia y las chances del rescate, es preciso colocar todo este proceso en el camino correcto de la organización y de su gobernanza. Para comenzar, los órganos de decisión estratégica deberán decidir si aprueban la continuación del rescate en el escenario escogido. Ya aprobado para rescate, el caso de rescate debe ser construido, lo que requiere la venta interna de este caso de rescate a los stakeholders relevantes, los acuerdos financieros, la reformulación del caso de negocios y una calificación o un scoring de ese caso de rescate de forma de simplificar su autorización. Finalmente, en esta fase, el caso de rescate debe ser autorizado a nivel ejecutivo. Esto involucra la aprobación del caso de negocios, su colocación en el portafolio, la producción y aprobación del nuevo charter del programa y la iniciación propiamente dicha de las acciones objetivas de rescate. Las actividades de ejecución de rescate son, naturalmente, muy semejantes y no las mismas que la ejecución normal de un programa, y sin embargo, en una actitud más urgente y con algunas actividades de refuerzo y reformulación. La ejecución, sin dudas, requerirá de un trabajo con los equipos ejecutivos y los de gobernanza, y naturalmente con los equipos encargados de ejecutar el programa. La crisis y los problemas ocurridos habrán provocado múltiples roces y situaciones interpersonales que precisan ser resueltas antes de continuar. Los comités precisan ser reformulados y reiniciados, y existe gran chance de que ciertos papeles en los equipos deban ser reforzados o cambiados. En nuestro entendimiento no hay motivos o mayor información para cambiar personas solamente por cuenta del fracaso. Si el 90% de los programas fracasan, con seguridad no hay un 90% de personas sin la capacidad para hacer correctamente su trabajo. La búsqueda de culpables no es parte de esta estrategia. En contraste, valorizamos mucho a las personas que dieron pruebas de solvencia e integridad en el medio de la crisis. Además del planeamiento y de la revisión de los planes, se torna crucial preparar el ambiente de ejecución de manera de eliminar los riesgos organizacionales, de recursos y de comunicaciones. En este proceso, el análisis de las capacidades organizacionales y el aterrizaje del plan en la realidad del ambiente de ejecución se muestran de la mayor importancia. ¿Listo? Muy bien. Ese número que tienes ahí es tu mercado, no el mercado, es tu mercado, el único que puede aprovecharlo. No hay otra empresa que pueda aprovechar la oportunidad que tienes de disminuir esas pérdidas. Solamente depende de ti. Ponemos a su disposición un conjunto completo de servicios para la ejecución estratégica, incluyendo rescate de programas, de proyectos y servicios de blindaje a la ejecución. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yam, me pumpkin, potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yam, me pumpkin.